Hola, hola. Bueno, de nuevo de regreso acá en Horizonte Sur, un programa producido por el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños y la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Pueden consultar, revisar, visitarnos en nuestras redes a través de @ladanta.tv o @ladantatv en todas las redes sociales. Y bueno, igualmente la maravillosa producción de saberes que lleva el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños a través de su página saberesafricanos.net. Bueno, seguimos entonces con el tema del comandante Chávez y ahora vamos a referirnos a su espiritualidad. Otra de las características del comandante es que supo comprender y conectarse con esa espiritualidad profunda depositada en el pueblo, a partir de la cual logró movilizar la voluntad colectiva hacia una visión y una acción revolucionaria trascendente y permanente en el tiempo. No podía ser de otra forma, porque las revoluciones, cuando son nobles y verdaderas, es decir, cuando surgen de la voluntad de los pueblos para el bien de los pueblos y de la humanidad, obviamente, están signadas por una espiritualidad, por una religiosidad. José Carlos Mariátegui, en su ensayo La Mauta, el maestro peruano, un gran pensador de nuestra América, en su artículo o ensayo El hombre y el mito, nos interpela al respecto con la siguiente pregunta: ¿acaso la emoción revolucionaria no es una emoción religiosa? Toda revolución es siempre religiosa. Decía, la civilización burguesa cayó en el escepticismo, en una especie de anarquía espiritual, como lo decía Ortega y Gasset, el pensador español, llamada el alma desencantada, la llamaba Ortega y Gasset. La sociedad occidental cayó en un muy profundo abismo de incredulidad, escepticismo, nihilismo, una decadencia, una infecundidad total. Así que bueno, la revolución bolivariana, así como otras revoluciones como la islámica de Irán, se sostienen gracias a esa voluntad y esa espiritual que está depositada en los pueblos. Y esto es lo que marca la diferencia entre los opresores y los oprimidos. Y hablando de espiritualidad, pues estamos en el mes sagrado de Ramadán. Ya estamos avanzados, ya ha pasado casi una semana del bendito mes de Ramadán. Así que queremos extenderle nuestras felicitaciones a la comunidad islámica de Venezuela y de toda América Latina y del sur global. Como sabemos, Venezuela es un país pluricultural y multiétnico. Acá conviven distintos sistemas de creencias. Por ejemplo, la comunidad islámica musulmana en Venezuela, que es bastante numerosa, quienes profesan el Islam, entre naturales y conversos, debido a las colonias, la influencia de las colonias sirias, libanesas, iraquíes, los turcos, palestinos, iraníes, que no todos son árabes, ojo, ¿no? Eso hay que dejarlo claro a nuestra gente. Los sirios, los libaneses, los iraquíes, los palestinos son árabes porque hablan el idioma árabe, pero los turcos, uno tenía aquí la costumbre de decirle a los árabes turcos. Los turcos es otra civilización, otro idioma. Los árabes hablan árabe, los turcos son otra civilización, y los iraníes el persa, es la civilización persa. Pero estos tres grupos han generado mucha influencia en nuestro país, y ha surgido una hermosa comunidad musulmana, y para ello tenemos entonces al teléfono a nuestro hermano Yosir Manuel Quijada León, un joven venezolano, criollo, pero bueno, que se convirtió al Islam Shia, y queremos preguntarle sobre el Ramadán. Yosir, bienvenido. Salam alaikum, Ramón, un saludo para ti, para todo el equipo de Horizonte Sur. Un placer estar con ustedes. Gracias, bienvenido, Yosir. Mira, dinos en qué consiste y cuáles son los fundamentos religiosos, teológicos, espirituales, en la práctica del Ramadán, y qué beneficios tiene para los musulmanes y para la humanidad toda. Sí, en efecto, el Ramadán, es el 9º mes del calendario islámico. El Islam se maneja un calendario lunar, y en este mes es muy especial porque está prescrito, según el libro sagrado que seguimos los musulmanes, el Sagrado Corán. En este mes se ha preceptuado el ayuno.
que consiste en dejar de hacer ciertas prácticas durante un periodo de tiempo en el día, desde que sale el sol en el alba hasta que se oculta. Entre ellas, bueno, dejar de comer y beber, pero digamos esa es la parte material o la parte externa de lo que es el ayuno en el mes de Ramadán. Más profundo, el mes de Ramadán se trata de la autopurificación. De hecho, la misma palabra Ramadán viene su origen en otra palabra que significa quemar o un calor abrasador. ¿Y quemar qué? Bueno, quemar las cosas impuras, aquello que nos aleja de nuestra esencia, aquellas cosas que manchan nuestro espíritu. Y en este mes precisamente entonces uno como que se toma una pausa de ciertas cosas que uno hace normalmente día a día, como comer y beber, para enfocar en la dimensión espiritual del ser humano. Como tú bien sabes, bueno, el ser humano tiene dos dimensiones, la parte material y la parte espiritual. Y la revelación islámica plantea de que el ser humano alcanza su máximo potencial cuando logra equilibrar estas dos dimensiones. Así es. Y sobre todo la dimensión espiritual, que es la dimensión eterna, porque la material nosotros estamos aquí por un corto periodo de tiempo, 80 años, 60 años, 70 años, algunos menos, pero la parte espiritual es, digamos, la trascendente. Entonces, ese es un pilar de este sagrado mes, que se trata a través de una serie de prácticas, como ya dijimos, el ayuno, la meditación, la oración. Se trata de obtener esta autopurificación. Yosir, ¿y qué tan grande es la comunidad islámica en Venezuela? Bueno, al ser un país históricamente de mayoría cristiana, evidentemente la comunidad islámica hoy es una minoría, aunque en los últimos años ha venido creciendo. Sí, sin duda alguna no es una comunidad numerosa. Bueno, el 95% de la población es cristiana, pero yo leo que más de 100.000 personas por lo menos son sí, entre musulmanes, inmigrantes y venezolanos como yo, que venimos de una familia cristiana o de otra religión, que hemos estudiado el Islam y hemos abrazado el Islam. Más o menos esa es la cifra que se maneja. Mira, yo sí te quiero hacer una pregunta importante. Fíjate, ¿sería posible un gobierno de tendencia fascista, sionista? Fíjate, en el supuesto negado de que María Corina Machado y Edmundo González hubiesen llegado al poder, ¿podrían salir libremente a la calle los musulmanes a manifestar sus creencias? Bueno, hay un viejo dicho que dice: a las pruebas me remito. Un ejemplo tenemos en varios países donde hay gobiernos que abiertamente apoyan el sionismo. Por ejemplo, en Argentina, donde la comunidad islámica se ha visto afectada por las acciones represivas del gobierno, la intimidación. De hecho, han cancelado medios de comunicación. Entonces, tomando esa evidencia empírica, podemos deducir que esa tendencia política a la que tú has manifestado, la que representa la señora María Corina Machado y su socio, el señor Edmundo, que abiertamente, de hecho, han firmado un convenio con el partido sionista Likud y que abiertamente han apoyado al Estado genocida ilegal de Israel, evidentemente podemos esperar esas políticas en un supuesto muy negado, y ojalá Dios quiera que nunca, que ellos pudieran acceder al poder. Así que gracias a la Revolución Bolivariana, bueno, es que se puede manifestar no solo el Islam, sino todos los sistemas de creencia, ¿no? Y fíjate, Yosir, Chávez estuvo muy conectado con el Islam chiita cuando visitó. Sí, efectivamente, el comandante Chávez, sobre todo con su relación con la República Islámica de Irán, primero con el presidente Khatami y luego con la llegada del presidente Ahmadinejad, desarrollaron una relación muy cercana, precisamente más allá de las diferencias de creencia o de la distancia geográfica, por ese sentimiento innato del ser humano de luchar por la justicia. El comandante Chávez, sabemos su sensibilidad por la causa de los oprimidos, por la causa de la lucha por la justicia, y eso lo llevó, bueno, a relacionarse con otros países, otros líderes que estaban en el mismo camino, entre ellos, bueno, la República Islámica de Irán, que ya este año se cumplieron 46 años del triunfo de la República Islámica de Irán, del triunfo de la Revolución Islámica,
y lo llevó a relacionarse con la comunidad musulmana y los líderes musulmanes, principalmente con Irán. Sí. Y es de notar también que el comandante Chávez, siendo un autoproclamado cristiano verdadero, porque verdaderamente siempre trató de ser un verdadero, como él mismo lo dijo, un soldado de Cristo, se acercó a las enseñanzas o a su relación con la comunidad islámica, porque en realidad el Islam tiene las mismas enseñanzas de Jesús, de Moisés y de todos los profetas, y él mismo en una oportunidad proclamó la necesidad y para que se apresure la aparición del imam Mahdi, que es el Salvador que espera los musulmanes para toda la humanidad, que va a venir junto a Jesús. Bueno, él decía que se apuren, que vengan pronto. Sí, eso lo decía el comandante Chávez, ¿no? En Jerusalén, Quds es un lugar sagrado para todos nosotros, los cristianos. Hablé con el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad sobre el día en que el Corán dice que ambos, Mahdi y Cristo, volverán. Jesús de la mano del 12º imán Mahdi. Luego vendrá la paz en el mundo. Le digo a Cristo y al Mahdi que vengan pronto, que se apresuren ahora, vengan pronto, porque somos testigos de las amenazas que pesan sobre el mundo de Dios. Y por cierto, Ramón, esa frase, apúrense, que vengan pronto, es una súplica que los musulmanes hacen en las mañanas para pedir el apresuramiento de la llegada de Imam Mahdi de Jesús. Vale, yo sí, tenemos que despedir para darle paso al otro compañero, al otro invitado, el doctor Ángel Tortolero Leal, que está al teléfono. Gracias, hermano Yosir, un gran abrazo, gracias por tu reflexiones y por la información tan importante que has compartido con nosotros. Siempre a tu orden, querido hermano. Saludos a todos. Saludos. Bueno, estamos ahora con el doctor Ángel Tortolero Leal y el tema es las relaciones internacionales. El doctor Ángel Tortolero Leal pues es un diplomático con gran trayectoria, experiencia, académico y analista internacional. A Chávez le demos el orgullo de que Venezuela se colocara a la vanguardia como nación digna al condenar el genocidio que se viene cometiendo en Palestina, al haber roto las relaciones diplomáticas con el Estado sionista de Israel en el 2009, al igual que lo hizo Bolivia. Gracias a Chávez el pueblo venezolano tuvo noticias de otras luchas que se llevaban a cabo y se siguen llevando adelante en otras latitudes. Nos ubicó en el mapa mundial Chávez a conocer lo que estaba sucediendo en otros lados, en África, en Asia Occidental, acá mismo en nuestro continente. Nos acercó a China, a Irán, a Rusia, a todos aquellos países que hoy construyen el mundo pluripolar, uno de los sueños del comandante. Para este tema entonces tenemos al doctor Ángel Tortolero. Saludos, doctor Tortolero, ¿cómo está? Muy bien, mi querido amigo Ramón y todos los que nos están escuchando a esta hora tengan un feliz almuerzo o un buen provecho por haber almorzado ya. Gracias. Mire, doctor Tortolero, aquí citando al Ayatollah Jamenei, cuando en el 2009 se reunió con el comandante Chávez, dijo: cuando usted llegó al poder, decía el Ayatollah Jamenei, refiriéndose a Chávez, en Venezuela se abrió una nueva página en la historia de América Latina y la valentía del gobierno y del pueblo venezolano han traído la autoconfianza a esa región. Y el líder también afirmaba con respecto a la postura, porque en ese año se rompieron las relaciones con el Estado sionista, entre Venezuela y el Estado sionista de Israel, dijo: lo que hizo el gobierno venezolano en realidad era lo que tenían que hacer los gobiernos europeos, que se hacen llamar defensores de los derechos humanos, pero desgraciadamente dichos gobiernos se fueron por la agresión contraria. ¿Qué reflexión le trae esto? Chávez sigue entre nosotros y esa influencia, ese diario chavista bolivariano en el ámbito de las políticas diplomáticas de nuestro país, de nuestras relaciones internacionales en defensa de nuestra soberanía. ¿Cómo lo describe, doctor? ¿Cómo se manifiesta y en dónde? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo es eso? Bueno, chicos, tú nos pones a recordar lo que todos los días recordamos, que es que somos una nación libre y soberana, y eso nos lo legó el eterno, el hombre más grande de América, Simón Bolívar, y lo recoge Chávez y lo revive y lo pone a cabalgar nuevamente entre nosotros y nosotras por toda América Latino-Caribeña y por el mundo. Sí, las palabras, siempre han habido elogios de parte de Irán hacia la figura
del presidente Chávez, pero principalmente hacia la posición férrea de lucha, de resistencia creativa, como una vez tú me dijiste, de resistencia creativa y activa, que nos ha permitido no solo resistir frente a un imperio feroz que lo dirigen en Occidente, los Estados Unidos de Norteamérica, con sus colegionarios en la Unión Europea y el Reino Unido, sino que también nos da aliento todos los días para retomar la lucha cada vez que sale el sol. Cada vez que amanecemos, retomamos la lucha por la construcción de un país, una patria grande, y de un país que se presenta ante el mundo como soberano e independiente. No olvidemos también, hay unas palabras bellísimas de Mahmoud Ahmadinejad cuando dijo que Chávez no era una persona física, sino un plan para salvar la humanidad, y es que Chávez sintetiza entonces las luchas históricas de todo el siglo XIX y todo el siglo XX y las lleva a la práctica, o involucra a Bolívar, a los patriotas, a toda nuestra, vamos a decir, ancestralidad histórica y revolucionaria, y la combina con las luchas del siglo XX, y aparte de eso la muestra al mundo, no para como dogma, como hegemonía, como imposición ni recetario para alcanzar las revoluciones, sino para decir de que el mundo era diverso y plural, como lo es, y este mundo diverso y plural requiere urgentemente ser salvado de los que siguen apostando a dominarlo y a imponerle una sola cultura, una sola religión, una sola visión, una sola estética, una sola ética. Nosotros tenemos una estética heredada de nuestros ancestros y respetamos la cultura de todas las naciones, y por eso luchamos por la multipolaridad en el marco del respeto absoluto a la autodeterminación, lo que nos lleva a ese precepto histórico gigantesco, ese objetivo grandísimo que es la interculturalidad. Ese término es fundamental, doctor Totolero. Sí, por supuesto que sí, cosas que los norteamericanos no van a respetar jamás, seguirán imponiendo la Coca-Cola, su forma, sus maneras, sus modos, formas y maneras que por cierto no le ha servido ni a los mismos norteamerinos, porque sabemos por los relatos de ellos y por las estadísticas de ellos que 45% de los norteamericanos no almorzaron hoy o no saben qué van a comer hoy. Así es. Y 60 millones de seres humanos que habitan ese territorio son adictos y adictas a las drogas que llegan del mundo allí, pero que son distribuidas por los mismos que dicen combatirla. Mire, doctor Totolero, no puedo desaprovechar la oportunidad que está con nosotros, nos quedan apenas unos minutos. Yo quisiera aprovechar contigo para comentar lo que sucedió en la Casa Blanca entre Zelensky, Trump y Vance. Pues mira, rápidamente, Trump viene jugando en un tablero de póker de mala muerte, esto de blofear y decir que eres el campeón del mundo y va a tomar a Groenlandia y va a sumar a Canadá y va a cambiar el nombre al Golfo de México, que históricamente se llamaba así por el Golfo de América, y el petróleo de Venezuela es de él porque sí, y la guerra arancelaria contra China, contra México, contra Canadá se lanza contra el mundo. Ahora, bueno, fue donde este cómico de muy mala monta como es Zelensky, y lo de cómico todavía le queda grande, y le fue a llevar la factura. ¿Cuál factura le fue a llevar? La factura que le está cobrando Occidente a todo el pueblo de Ucrania, exigiéndole la potestad absoluta para explotar los minerales que Ucrania tiene, las riquezas que Ucrania tiene, sobre pretexto de que la paz pasa por pagarle a Occidente los gastos que ha tenido en esa inversión. Se le para cerca de en primera parte, bueno, parte de la Unión Europea, la ultraderecha europea, apoya a Zelensky y desdice de Trump, pero ya hoy, como esto pasa es tan vertiginosa la noticia, hoy por hoy ya están diciendo sí que hay que tomar medidas por la paz, pero la medida por la paz pasa porque los mafiosos de Occidente se repartan el botín, que esta vez es Ucrania, y en eso Trump, que es un delincuente a todas luces, un hombre acostumbrado a eso, que ha hecho trampa toda su vida, está comandando este equipo para
garantizar la paz, pero salir con la mejor tajada frente a un Zelensky que no lo quiere absolutamente nadie en su pueblo, un Zelensky que no se ha legitimado con unas elecciones, un Zelensky que desdice de los valores democráticos que dice defender. Mientras Vladimir Putin ha puesto sus dos manos en favor de la paz, porque la acción militar que se está haciendo en Ucrania no es una guerra, es una acción para proteger a los pobladores de origen ruso, de cultura rusa, que habitan esas tierras. Nunca olvidemos eso. Y Occidente lo ha querido pintar como una invasión y todo aquello. Si Rusia hubiese querido invadir Ucrania, hace rato lo hubiese tomado, porque a Rusia no le perdona que haya crecido exponencialmente desde el año 89 a esta fecha y se haya reposicionado en el mundo como un país que lo que siempre fue un país potencia desde los tiempos de la Unión Soviética. Y como el tablero cambió, mi querido Ramón, cambió pero rotundamente el tablero a nivel mundial. Tenemos en la China otro poderoso que en el Asia Oriental a China, y tenemos un grupo de resistencia activa y comprometida en el Asia Oriental, donde el primero de ellos pues es Irán, seguido de todos los países que ahí están en lucha encarnecida, no por imponer su cultura, sino por defender su cultura de las agresiones y su patrimonio, sus territorios y su riqueza, defenderla de estos corsarios del siglo XXI que andan buscando cómo asaltar los pueblos, cómo acabar con los pueblos. Ángel, mira, pero esto fue una emboscada que le hicieron a Zelensky, ¿no? Por supuesto ese hombre no tiene nada que... pues nadie puede defender nada, no tiene ni un ápice de ética, ni de moral, ni de humanidad. Pero ese escarnio público, porque este tipo de reuniones se suelen hacer a puerta cerrada, de manera privada o semiprivada, pero eso fue la puesta en escena de un show al estilo, no sé si recuerda aquella serie que el propio Trump protagonizaba, de El Aprendiz, que era un montón de jóvenes peleándose por querer ser millonario y ser gerente de las empresas de Trump, y él entonces ponía unos contra otros a pelearse, o sea, le cayeron en callapa a Zelensky entre Vance, los mismos periodistas que estaban allí, que se metieron hasta la forma de vestir del hombre. Es decir, es una callapa, pero hay que tener mucho cuidado cuando Trump le dice, tú vas a provocar una tercera guerra mundial. Pero bueno, ¿y acaso Trump no está provocando una desestabilización, no está caotizando a través de esas guerras arancelarias y con todas esas medidas que tú enumeraste al principio, que hace con Groenlandia, con Canadá, con el canal, cambiarle el nombre al Golfo, sacar a los gazatíes para hacer una riviera al estilo francés allí, europeo, en el mar Mediterráneo? Es decir, ¿qué sucedió allí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se da esa escena tan inédita? ¿Y cuál es lo que tiene Trump en manos para...? Bueno, uno pudiera imaginarse rápidamente, partiendo de lo que tú mismo has dicho, que es totalmente cierto, que es un cambio de guardia en Ucrania para satisfacer las necesidades, el hambre de recursos minerales, porque esta guerra, tú sabes bien que hace mucho tiempo la venimos analizando, y esta guerra afectó más a Europa y a Estados Unidos que lo que pudo haber afectado a Rusia. Esta guerra le ha traído graves consecuencias a los europeos, y bueno, intentarán cambiar de guardia por otro títere más que pueda colocar y controlar, pero esta vez sometido directamente por la bota de Occidente, o sea, por los Estados Unidos de Norteamérica, el Reino Unido y la Unión Europea, y la ultraderecha, que se está arrimando a velocidades vertiginosas a la propuesta de negociar la paz. Y esto de negociar la paz queda bien establecido en negrita, y dice, vamos a negociar los recursos que allí están. Mire, doctor Tortolero, bueno, mal paga el diablo a que bien le sirve, dice el refrán, ¿no? Es decir, que Zelensky ha pasado, bueno, al trastero, al barranco de la basura, donde se coloca pues todo ese trastero ahí en la historia, ¿no? Sí. Lamentable, un sujeto miserable en todos los sentidos. Así que bueno, muchas gracias, profesor, doctor Ángel Tortolero Leal, gran amigo. Excelente los análisis que hace el compañero Tortolero. Bueno, estamos terminando. Te vamos a invitar próximamente para otro programa, si Dios quiere, hermano. Con todo gusto, con todo gusto. Muchísimas gracias a ti, un saludo a toda tu audiencia. Fuerza, mucha fortaleza en Segundo Paso,
luz en el horizonte para seguir analizando los problemas que competen en este mundo, y a los compañeros y compañeras del Centro de Estudios Africanos que también hacen lo propio por poner en el mundo la voz de los que no tienen voz, sobre todo en este occidente dominado por la mentira, el fake news y la posverdad practicado por los medios de prensa masivos que tienen activados para tal fin. Gracias, doctor Ángel Tortolero. Bueno, nos despedimos, muchas gracias. Estamos en la Radio del Sur, en el programa Horizonte Sur, conducido por Rosita Caldera y este servidor Ramón Medero, producido por el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños y la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Pueden visitar nuestras redes a través de la @ladantatv, que es la marca con la cual Segundo Paso sale a través de las redes. Bueno, un gran abrazo a toda nuestra audiencia y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere.